Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oviedo Baloncesto 360, el espacio de la Limerca OCB aquí en Vinx Televisión. Y bueno, tenemos que repasar la derrota del equipo el pasado viernes en casa de Super Agropal Palencia por 88-80 y daremos paso después a una entrevista que yo creo que es bastante interesante para conocer cómo está el equipo y cómo han sido los primeros meses de competición con Íñigo de la Villa, director deportivo del club. Después pasaremos a la tertulia con Antonio Lorca y Gabriel Gallego, los dos narradores de las retransmisiones de el Alimerca Oviedo Baloncesto aquí en Vinx TV. Pero antes vamos a repasar lo que dio de sí la novena jornada de la primera FEP aquí en Vinx TV. Inverred Guipúzcoa 82, 86 Caja Rural de Zamora, Leima Coruña 101, 89 Melilla Ciudad del Deporte, sigue intratable el equipo coruñés, Super Agropal Palencia, como decíamos, 88, 80 Alimerca Oviedo Baloncesto, Grupo Alega Cantabria 84, 91, Grupo Breta Tizona Burgos, HLA Alicante 109, 73 Palmer Vázquez Mallorca Palma, Grupo Caesa Seguros Cartagena 68, 94 Monbus Obradoiro, Movistar Estudiantes 99, 76 Flexicar Fuenlabrada y Fibui Mallorca Básquet Palma 83, 76 Club Obrense Baloncesto. Descansó este a Menorca, el que será el próximo rival del Alimerca Oviedo Baloncesto este sábado 22 a las 7 de la tarde en la vuelta del equipo al Palacio de los Deportes. Quedan pocas entradas, menos de 300 con la promoción del Black Friday a 10 euros a la venta y es posible que en las próximas horas haya que abrir el anillo superior de la grada este del Palacio. Pasamos a la clasificación. Leima Coruña, como decíamos, intratable, firmando un arranque de 8 victorias consecutivas. Super Agrobal Palencia en segunda posición, acompañado de Movistar Estudiantes y Momus Obradoiro, pero ojo que HLA Alicante tiene un partido menos y simplemente por esa condición está por detrás en la clasificación. Caja Rural de Zamora, Clubes de Baloncesto, Fibu y Mallorca, Palma y Flixicar Fuenlabrada completan el playoff con el primer equipo al acecho de los equipos que pelearían por el ascenso a la Liga Endesa, el Alimerca Oviedo Baloncesto por abajo, Inmerro de Guipúzcoa y Palmer Vázquez Mallorca Palma con una sola victoria, las mismas que tiene Melilla Ciudad del Deporte. Ya poco más, saludamos a Íñigo de la Villa, debe estar por ahí. Hola Íñigo, ¿qué tal? Todo bien, con ganas de volver a ver al equipo en el Palacio. Pues sí, y saludamos también a Antonio Lorca que nos va a echar una mano con la entrevista. Buenas tardes a todos y lo mismo digo que lo mismo que Íñigo. Muchas ganas de ver al equipo en el Palacio. Bueno, Íñigo, ¿qué tal estas últimas semanas? Eh, Bueno, creo que en esto del deporte todo tiende a medirse por los resultados, como es lógico y normal. Pero creo que en nuestro trabajo, que en mi trabajo en concreto, creo que hay que fijarse en otras cosas que trascienden un poquito a esto y es el día a día del equipo y no puedo decir otra cosa que no sea que es excelente. O sea, que es excelente, que el trabajo diario del trabajo diario del grupo, uno por uno, de todos los jugadores, está siendo muy, muy, muy bueno, ¿no? Cada uno de los chicos está en un proceso distinto por su bagaje, por de dónde viene, por las circunstancias puntuales o del momento en el que se encuentran, pero si tenemos que hacer una valoración más allá de los resultados de lo que llevamos de temporada o de lo que ha transcurrido hasta ahora, creo que la palabra es contentos y orgullosos de cómo el equipo funciona en el día a día. Antonio. Yo en este caso me tocaría a lo mejor a mí cuestionar eso, ¿no? Del resultado, del trabajo, pero la verdad que estoy bastante de acuerdo con Íñigo en ese sentido de que ahora mismo al equipo, por cómo ha sido el inicio de temporada, tanto por los rivales con los que se ha medido, incluso también por que yo creo que lo que fue exactamente el inicio de liga coincidió con algunos problemas, alguna lesión justo al principio y el tema de Bryson, ¿no? Y todo esto que a lo mejor pudo trastocar un poco lo que son las primeras jornadas, pero lo que transmite el equipo yo estoy completamente de acuerdo con Íñigo, que a lo mejor no sería, tendría que decirle, no, pero solo lleváis
tres victorias sería mejor el papel que tendría, pero no me parecería justo, la verdad, porque y lo dije, por ejemplo, cuando se perdió contra Obradoiro en Liga y lo vengo diciendo al que me pregunta, que el equipo tiene muy buena pinta y que el equipo lo está haciendo muy bien y que está cumpliendo en cuanto a victorias incluso, está cumpliendo en los partidos que son clave, quizá, bueno, que esa visita a Cartagena, que a lo mejor era de las que contabas, ¿no? A lo mejor haberla podido sacar, pero yo creo que y si vas alguna vez al entrenamiento y si ves cómo están trabajando, e incluso los partidos, cómo están jugando, yo creo que es para estar bastante satisfecho de cómo está el equipo a estas alturas de película. Nadiño, no sé si tienes algo más que No, añadir. sí, no, en este sentido, gracias, Antonio, en nombre del equipo, ¿no? Y del staff, porque me consta que están haciendo todos un muy buen trabajo. El staff encabezado por Javi Rodríguez, y prestando mucha atención a los detalles, ¿no? Y esto se está viendo en el día a día, del equipo. Creo que las piezas del puzzle encajan. Para nosotros era muy importante dar continuidad a ciertos aspectos sobre los que pudimos construir más hacia el final de la temporada pasada, que hemos podido mantener, y que la gente que se incorporase tuviese una idea muy clara de dónde venía y de qué era lo que se iba a esperar de ellos, ¿no? Y a partir de ahí creo que hay un punto que es el nivel personal o de implicación de todas las personas que componen el equipo, que es muy alto, y el nivel de trabajo, que tú lo has dicho, Antonio, que pasas habitualmente vienes por el Palacio o ves los entrenos del grupo, ves que el nivel de trabajo y el nivel de esfuerzo es muy grande. Es cierto que, bueno, pues que siempre hay pequeños borrones o pequeñas manchas, ¿no? ¿Y qué me refiero por esto? Pues bueno, pues todas las circunstancias del verano, desde la salida de un jugador que tenía contrato, la incorporación de otro jugador en esa misma posición, que finalmente no se puede incorporar, la incorporación de otro jugador que decide no estar, bla, 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 hasta que a eso sumado a una lesión de más larga duración de lo que esperábamos de uno de los jugadores que se ha incorporado este año. Bueno, pero dentro de todo esto, pues creo que se han ido dando pasos adelante y que se han aprovechado oportunidades. Y aquí me refiero, pues todo esto nos ha permitido que, que la gente, porque al final es lo que se ve, ¿no? Que la gente vea el trabajo que está haciendo Jorge Arias en el día a día y esos brotes verdes que puede tener como jugador de aquí a medio plazo, siendo un chico del club, formado en la cantera del OCB, en el que se lleva invirtiendo mucho trabajo muchos años, y que está totalmente integrado en la dinámica del equipo, con otros dos compañeros del Tercera FEP. Bueno, yo creo que hay cosas, como os decía antes, de las que trascienden el resultado, de las que tenemos que estar muy orgullosos de lo que a día de hoy tenemos construido. Ahora, resultado. Nosotros, y has hecho tu alusión, Antonio, al día de Cartagena, bueno, el calendario que llevamos hasta ahora lo tenemos todos claro, las pistas en las que hemos jugado o los rivales que nos han visitado y quiénes son cada uno de ellos y dónde se presupone que debe estar cada uno, pero como os digo, es solo presuponer, ¿vale? Y la realidad es que esta liga es una liga tremendamente difícil en la que puedes perder en cada pista o cada uno de los equipos que forman parte de la liga te pueden ganar, porque para eso somos todos competidores de la misma categoría, ¿no? Y ¿qué quiere decir esto? Pues que nuestro trabajo, que es lo que se les pedía a los jugadores o que lo que les demandamos desde el club en el día 1 cuando antes de que el balón se ponga en marcha y cuando nos sentamos con ellos es equipo, se os va a pedir trabajar y se os va a pedir tratar de dar vuestra mejor versión en el día a día y que eso os lleve
o nos lleve a donde nos tenga que llevar. Pero que las bases sean muy claras y estén muy focalizadas en el trabajo. Y esto, por suerte, es algo también muy bien asimilado y dirigido por el staff en el día a día. Entonces, bueno, pues, ¿qué nos queda? Trabajar, trabajar. Llevemos 3, llevásemos 5 o llevásemos una. Creo y esto me lo habéis oído alguna otra vez, somos más de fijarnos objetivos cualitativos que cuantitativos, y el ver cómo vamos desarrollando la actividad, y cómo se siente el grupo, pues es lo que nos debe nos debe hacer estar ilusionados con lo que tenemos sin perder la realidad. ¿Qué me refiero sin perder la realidad? Que seguimos siendo el Oviedo Baloncesto. Digo que el sábado viene que seguimos, un club humilde, que está haciendo muy bien las cosas, que está trabajando, que tiene la disposición ahora de dar un salto grande con el Palacio de los Deportes, bueno, pero que nuestra realidad es competir todos y cada uno de los partidos por ver dónde podemos estar al final de temporada. Como objetivo claro, ya sabéis cuál os voy a decir. Y parafraseando al presidente, sería cumplir el objetivo una jornada antes que el año anterior, ¿no? Pues creo que en eso estamos, pero ya transfiriendo un poco eso es el día a día, el día a día, el día a día, el día a día. Y con eso estamos, ¿no? En el verano, ¿cuánto ayudó al Palacio a la hora de confección de la plantilla? El cambio de proyecto. A ver, la realidad es que creo que nos tiene que empezar a ayudar ahora o en el siguiente mercado. ¿Vale? Oviedo es conocido en la liga y era conocido en la liga en positivo por otra serie de cosas, no precisamente por su instalación con todo el romanticismo que podía llegar a tener, ¿vale? Que era y es, porque ahí seguimos teniendo la cantera, una instalación magnífica en la que era muy, muy complicado venir a jugar, pero dentro de la liga o dentro del circuito de jugadores, el club era conocido por su seriedad con respecto a otras cosas. A lo mejor no somos los que más músculo económico tenemos, ni de cerca, pero la gente sabe que somos serios. Que somos serios, que es una buena plaza para desarrollarse, un buen punto para poder seguir creciendo en su carrera, y eso es lo que creo que ha sido hasta ahora. Evidentemente el cambio al Palacio era, pues, oye, damos un pasito más adelante. El Palacio, para quien no haya tenido la oportunidad de verlo, es una instalación súper top. Ya no solo en cuanto a calidades, sino a confortabilidad y a cómo te hace sentir el día a día. Es un sitio en el que el otro día estaba viendo otro partido de nuestra liga y hablaba con los directivos de ese club y me decían, no, es que pues que da gusto ir allí. Y ya no solo por el día de partido que pudieron vivir ellos, ¿no? Si es que parece un sitio cálido, es un sitio bonito, es un sitio reconfortante, ¿no? Y es así, tenemos la suerte de disfrutarlo. Entonces, esto sumado a las otras virtudes que ya tenía el club, creo que tiene que ser un punto de partida muy alto para ver dónde podemos, muy alto me refiero, para con los jugadores o en el mercado, para que se nos reconozca como un club que hace muy bien las cosas y que tiene unas instalaciones, creo que las mejores de la competición, porque recordar que nuestro día a día es allí. Con la responsabilidad que esto conlleva también, ¿eh? Pero ahora no ¿Me escuchamos a escucháis? Antonio. Sí, ahora sí. ¿Me escucháis ahora? Sí, sí. Antes de entrar en el tema del palacio y todo esto, que yo creo que no quería que se me olvidara, bueno, porque creo que ya que tenemos a Íñigo aquí es interesante que nos cuente un poco cómo fue, ya se ha contado, pero a lo mejor un poco más de detalle, todo ese proceso de Bryson, de London, cómo se desarrolló todo eso, cómo fue sucediendo, porque me imagino que para él, que fue tú fuiste el que más lo sufriste, supongo, todo este ir y venir, y cómo
cómo fue todo eso y cómo pudiste solventar todos esos problemas que se te fueron encadenando, porque no debió de ser fácil a lo largo de ese tiempo. No, la verdad, yo quizá me iría un poco más atrás, Antonio, y me iría a finales del mes de julio cuando un jugador con contrato y Bueno, con sí, el que contábamos Steven. con el que contábamos para Bueno, este año en la plantilla, eh, cierto es que había un buyout de por medio, decide llegar, o sea, llega a un equipo y hace efectiva esa cláusula de su contrato mediante el abono de la cláusula de rescisión, ¿no? Disculpa, mediante el abono de la cláusula de rescisión. Entonces ahí es donde empezamos con todo lo abrupto con respecto a esa posición, a ese espacio en nuestros manejadores, ¿no? Y salir al mercado, creo que lo solventamos bien, con la incorporación de Bryson, un jugador creo de un nivel alto, al que pudimos disfrutar muy poco, eh, pero que cuando nos plantea su realidad, su situación y el dónde está, eh, creo que no queda otra más que entenderle, o al menos desde el club así lo hicimos, ¿no? Esto es deporte profesional, pero hay circunstancias que creo que trascienden a esto. El chico tenía una situación personal a la que tenía y sentía la necesidad de tener que hacer frente. Pues bueno, tratando de hacer valer los intereses del club y quedándonos siempre bien protegidos con respecto a esto, porque la realidad es que estamos protegidos contra esa salida de Bryson. Tocó volver a salir al mercado y dentro de ese mercado, siendo un jugador muy distinto a lo que era Bryson, pero ya estaba en nuestro radar y incorporamos a London Johnson, un jugador con pasado en G-League, en competiciones internacionales de formación con la selección jamaicana y demás. Bueno, pues y con London nos encontramos en la situación de que llega con esa indisposición barra lesión, barra el dinero que hay en college, y tampoco puede llegar a jugar con el ECB o con el equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues, digo, pues otra vez, ¿no? Y es el día de la marmota, y dices, macho. Y bueno, pues ahí que nos queda seguir trabajando y bueno, yo creo que por suerte en verano echamos muchas horas, el entrenador y yo mano a mano, dando vueltas a cómo puede ser la configuración y la construcción de plantilla. Y ahí es donde entra en acción o donde se puede activar la opción de Marqués, ¿no? Y hoy encantados de tenerle. London venía como una solución rápida por un periodo de 2 meses, viendo qué nos podía dar y qué nos podía ofrecer también el mercado. Y ante eso, bueno, pues como habíamos seguido trabajando, pues se pudo concretar la situación de Marqués y esperemos tener a Marqués para todo el año. No hay razón para pensar lo contrario. ¿Vale? No hay razón para pensar lo contrario. Tocar madera, que acompañe la salud, que acompañe este tipo de cosas, pero Marqués ya está aquí en Oviedo y encantados de tenerle. Sí, es curioso, dijo a Juan Carlos, es curioso porque si no hubiera pasado a lo mejor lo de, o sea, si Steven hubiera decidido seguir, cumplir ese año que tenía de contrato, daba la sensación de que el equipo estaba hecho súper rápido, ¿no? Porque además yo que eso es una cosa que yo creo que también no sé si ha cambiado o que te gusta a ti hacer, ¿no? De ese trabajo de construcción de la plantilla se va haciendo durante la temporada anterior, ¿no? Porque yo creo que fichajes como los de Fede Copes, como el de Daniel, no son de llegar en verano, ver lo que hay y decidirse, ¿no? Yo me da la sensación, ahora me dirás tú, que eso se viene haciendo, pero da la sensación, ¿no? De que el equipo estaba configurado
muy rápido, que las opciones estaban claras, funcionaron, salieron y era como todo muy simple, ¿no? Pero luego se alargó de una manera, por un último fichaje, ¿no? Se alargó de una manera que daba la sensación de que nunca se iba a resolver, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí llegamos todos a tener esa sensación, perdón, de joder, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero bueno, oye, para eso es nuestro trabajo y ahí está, el ofrecer soluciones, el hacer un ejercicio de resiliencia interna dentro de, o sea, por nuestra parte, tanto por parte y luego por parte del equipo, de los compañeros, de mirarse unos a otros y decir, "Joder", y ahora otra vez. O del entrenador decir, ¿y qué tengo yo? Bueno, pues con esto, es decir, con estos bueyes hay que hablar, ¿no? Que dicen y oye, encantados, porque estamos muy contentos del equipo que tenemos. Con respecto a la otra parte de tu pregunta, creo que todos son formas de trabajar. En este caso sí tengo la mía, sí es cierto que fuimos rápido, sobre todo rápido con las cosas, bueno, con las cosas que teníamos claras, no, teníamos todo muy claro. Para mí era digamos, el segundo mercado trabajando con Javi. En el primero me pude equivocar más y a la vista está, que tuvimos que retocar la plantilla sobre la marcha, o sea, sobre el propio ritmo de competición. Pero ya con las cosas mucho más claras de cómo son las necesidades de Javi, de cómo es, o sea, de lo que él quiere plantear con el equipo, de cómo es el día a día del grupo y del perfil de jugadores que necesitamos, teníamos muy claro por dónde ir. A Fede es un chico que llevo siguiendo desde que está en León, en Liga EVA, y Fede... o sea, Fede, si no llega a ser porque el año pasado entra Valencia, hubiera sido algo similar a lo que ha pasado este año con Manson, o sea, que hubiera sido jugador de Oviedo y hubiera jugado en otro sitio. Pero bueno, entra un club como Valencia para su categoría de segunda FEP y entendimos perfectamente que fuese a ir, ¿no? Y yo creo que eso luego a la hora, o sea, hace un muy buen año en segunda FEP. Bueno, pues el haber hablado con él ya en su momento, el tener conocimiento de él y él también de nosotros, pues creo que hace que la decisión pudiera ser más sencilla, ¿no? Y en el caso de Dani, pues, o de Danil, pues el año pasado le vimos en directo unas cuantas veces y fuimos a verlo en directo unas cuantas veces y teníamos muy claro que era un perfil de jugador que tenía que estar en el OCB. O sea, así como lo podía ser Alonso, ¿no? Que cuando Alonso viene a mitad del año pasado, terminando su etapa de college, es pensando más en el medio plazo que en el corto plazo. Y a Alonso le sigue quedando, sigue estando en su medio plazo. ¿Sabes? Entonces, bueno, creo que, o sea, nosotros no tenemos mucho dinero y mira, estoy viendo aquí las acciones que estáis poniendo. Calvin Hermanson, pues Calvin Hermanson era un jugador que teníamos muy claro que queríamos tener. De lo que había en la liga, dentro de todo lo que podíamos o a lo que podíamos aspirar, que decidimos hacer una apuesta grande por él, por traerle, con su experiencia, con su conocimiento, y estamos encantados con Calvin. Encantados de la vida con Calvin, ¿sabes? Y lo teníamos muy claro y lo hicimos muy rápido. Y bueno, creo que esa es parte del trabajo, ¿no? El saber lo que quieres, saber lo que va a encajar, o lo que piensas que va a encajar, lo que piensas que no va a encajar, y a partir de ahí funcionar. Pero es que incluso lo de Greg, ¿no? Parham, bueno, pues bueno, es el trabajo, pero yo creo que en este caso también por filosofía o por lo que somos, los jugadores que están aquí en España y que digamos son medio españoles, debemos tenerlos muy por la mano. Hablabas de Calvin, ¿cómo lo estás viendo estas últimas semanas? Bueno, pues Calvin su día a día es muy bueno. Si es cierto que ha tenido ciertos problemas de alguna molestia en el codo, en la muñeca, en el hombro. No. A ver, ¿cómo digo esto? Es decir, nadie va a descubrir ahora a Calvin Hermanson. Calvin Hermanson es un jugador con un tremendo bagaje en la competición. ¿Cómo lo estoy viendo? Si la pregunta que quieres decir es, oye, ¿estás preocupado porque Calvin no está metiendo lo que debería meter? No. No, es que le he visto entrenar en el entrenamiento de esta mañana. Vale. Bueno,
Bueno, ¿qué hacen los metedores? Meter, no os preocupéis. Sí. No os preocupéis. Sí. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es el típico fichaje, ¿no? Que alguien que dice, bueno, oye, no sé, podremos equivocar, ¿no? Pero da la sensación de, bueno, se pasará 3 o 4 partidos, a lo mejor mete menos, pero meterá. Meterá, ¿no? Bueno, Tiene ese bagaje, ¿no? Esa experiencia, ese haberlo visto en muchos sitios, ¿no? El que dice, bueno, llegará ¿cuál es el mejor que cuál es el mejor partido? ¿Cuál es el mejor partido de Calvin lo que llevamos de año? Os pregunto yo a vosotros. el- El de Tizona, ya os lo digo Sí, yo, el de Tizona en casa, sí, ¿vale? sí. El de Tizona en casa, que es un partido que, bueno, pues dices, joder, como cada, vale, bueno, pero Tizona en casa, dices, pues hombre, y Calvin hace un señor partido y te ayuda, ¿no? Y un poco lo que estamos con él, porque yo creo que a él le queda todavía mucho baloncesto, y por mucho baloncesto me refiero muchas temporadas por delante, pues un chico que pues eso, que tiene 30, pues ayudándole a ser mejor también. Y a lo mejor le estamos pidiendo una serie de cosas que no digo que no se lo hubiesen pedido en otros sitios, ¿eh? O se le está exprimiendo en unos ámbitos en los que a él también le sirven de estímulo para mejorar y para crecer. Pues bueno, yo os digo, ¿cómo veo a Calvin? Le veo bien. Preguntadle, o sea, y si le y creo que si le preguntáis a él cómo está, os va a decir que encantado de la vida. Es decir, Mm. sí, claro. Él siempre te va a decir, bueno, pues me gustaría meter alguna más de la que estoy metiendo, sí, claro. Y a otros jugadores también. No digo de nuestro equipo, sino en general. Mm. Pero bueno, creo que, como os decía antes, y vamos a lo colectivo, el trabajo que está haciendo todo el mundo, y ahí sí que me refiero uno por uno, es maravilloso. Y eso es lo que digo, que cada uno está en su proceso. Ujú. yo, antes de pasar el tema, porque me interesó antes, hablaste del chico este, Jacob, ¿no? Se llama, Ujú, sí. que está afuera. Bueno, primero, ¿cómo es también, cómo está siendo el proceso con ese chaval? Me interesa. Y luego, si ese trabajo, a ver si nos podemos anticipar un poquitín, ese trabajo que hicisteis con Jacob, estáis haciéndolo con otra gente, en ese proceso hay cosas en marcha. Me imagino que no me vas a hablar de nadie en concreto por lo que sea, Cosas, pero bueno, o sea, me interesa eso. cosas que podamos intentar, digo, seguramente haya todas las semanas, ¿vale? Y todas las semanas es el saber cómo está un jugador y cómo es su situación, qué ideas tienen de futuro, no de futuro, él, su entorno, qué quiere hacer, qué quieren dejar de hacer. Y bueno, y que sepan dónde estamos, aquí en Oviedo, decir, "Oh, estamos aquí, podemos ser un buen destino". Eh, este año, o sea, el trabajo es exactamente el mismo porque creo que siempre es igual. Eh, Hay una cosa que condiciona todo esto, claramente, que es el músculo económico que puedas llegar a tener. Mm. Yo, antes me hacíais la pregunta de cuánto había ayudado el Palacio a la hora de reclutar jugadores este verano. Yo creo que ha ayudado, sin duda. Eh, pero lo que nos estamos planteando nosotros dentro del club es cuál es nuestra realidad ahora. Digo, yo lo que quiero, y creo que eso el club está haciendo, o sea, todas las personas que trabajan en oficinas del club, o sea, desde la dirección general, marketing, comunicación, administración, o sea, creo que el trabajo que se está haciendo por tratar de llenar el palacio en el día a día es increíble y que se está haciendo un trabajazo brutal para que el OCB tenga impacto, o sea, que Alimerca Oviedo Baloncesto tenga impacto en la ciudad, impacto en la región y que se pueda construir algo muy bonito, de verdad, algo muy bonito. Ahora, a esto hay que aterrizarlo, esto hay que aterrizarlo. Y si le damos el traslado a nivel deportivo, yo creo que el Palacio lo que te da es eh, una base de estabilidad, que antes era mucho más difícil tener, porque iba siempre sobre el alambre, o al menos
Esto es lo que se me transmite a mí en el momento que paso a formar parte del club, ¿no? Y una situación delicada, complicada a nivel económico. Bueno, por suerte, yo creo que el Palacio te da aire a poder hacer otras cosas. ¿La realidad es muy distinta con respecto al trabajo? No, el trabajo hay que seguir haciéndolo. ¿Qué es distinto? Creo que la temporada, bueno, pues digamos que llevamos un 25%. Hemos tenido buenas entradas en casa. Ojalá este sábado, y todo tiene pinta de vamos a volver a ser más de 4.000 en el Palacio. Pues yo creo que ese es el objetivo número uno del club este año, que es intentar pasar los 4.000 muchos días, y que eso será el mayor éxito que se pueda tener, porque eso es lo que te va a dar pie a ver en qué situación estás de cara a salir al siguiente mercado. Y de cara a salir al siguiente mercado, pues nosotros tendremos que ver las apuestas que podemos hacer a nivel deportivo, ¿vale? Y esto creo que es la nueva realidad en la que tiene que vivir el OCB siempre, desde lo que somos, que creo, y que de lo que somos y creo que debemos ser, que es un club humilde. Humilde y que trabaja, ¿vale? Humilde y que trabaja. En relación a Jacob, con Jacob y con su club, hay un contacto, y con su entorno, con sus agentes, las 4 partes que formamos parte de ese cuadrado. La comunicación es muy fluida, ¿no? El nivel de seguimiento es no diario, pero sí semanal. Se va viendo los partidos que va jugando, cómo está, si se están cumpliendo los objetivos de desarrollo que tiene o sea, que tiene y que pudimos marcar después de tenerla aquí 3 semanas en verano o no, cómo se siente él. Y bueno, pues se va haciendo una evaluación siempre desde la distancia, ¿no? Pero bueno, y el resto pues se van viendo cosas. Lorca, una última y despedimos a Íñigo. Tenemos una última. Bueno, hemos hablado mucho de fichajes, de esa proyección, ¿no? Pero bueno, a lo mejor también es interesante, ¿no? Y yo creo que también es una buena labor la que se viene haciendo. Joder, ahora mismo el esqueleto del equipo, bueno, esos 3 jugadores, ¿no? Que vienen de un periodo largo, también están dando un rendimiento espectacular. También en eso me imagino que muy satisfechos porque son jugadores que a lo mejor, güey, han ido creciendo con el equipo y ahora mismo están a un nivel, hablamos de Raúl, de Rued, de Dan, que ahora mismo son jugadores muy atractivos en la liga. Sí, sí lo creo, sí lo creo. Y yo creo que esto habría que medirlo de 2 formas distintas, ¿vale? Uno, habría que medir el impacto que están teniendo a día de hoy y por qué. Y yo creo eh, que bueno, pues los 3 deben estar muy agradecidos al entrenador que tienen ahora mismo, porque es el tercer año en la... Bueno, Robert ha estado más tiempo en la categoría, Raúl jugó un año previo en la categoría, pero es el tercer año de Dan en la categoría. Los 3 con Javi Rodríguez. Y son 3 jugadores a los que Javi Rodríguez ha puesto en el radar, no sé si por necesidad o por otras circunstancias, ¿vale? Pero que son jugadores cotizados dentro de la liga, sin lugar a dudas. Ahora, ahí es donde hay que valorar todas las otras cosas que puede hacer bien el club, independientemente de poder hacerles creer y convencerles con 3 contratos que expiraban de querer renovar y querer estar y dar un pasito más con el proyecto. Bueno, ellos están implicados con la ciudad y están implicados con el OCB y bueno, pues creo que tenemos suerte de que formen parte del club. Ahora, esto no quiere decir nada más que deben encabezar la representatividad de lo que es el OCB. ¿Y es esto más responsabilidad? No, la responsabilidad es compartida y de todos. ¿El rendimiento de ellos de momento está siendo bueno? Sí, está siendo bueno. ¿Pero qué está siendo bueno? Pues al igual que os decía antes, su trabajo del día a día está siendo muy bueno. Su trabajo del día a día está siendo muy bueno y yo creo que esto es lo que les ha ido haciendo crecer como jugadores a lo largo de estos 3 años, ¿no? Bueno, yo les doy más trabajo, ¿eh?
Les toca. Son, es parte de Claro, es parte de su vida laboral. Es claro. parte de su vida, es parte de su vida laboral. Entonces, tú ya sabes que puedes darles todo el trabajo que consideres. Sí, de hecho hoy Robert ha tenido entrevista por ahí, Raúl y Dan, o sea, la verdad que es una gozada el que haya continuidad, porque me acuerdo hace 4 o 5 años que tenías un jugador en la plantilla de un año para otro Ujú. y eso a nivel de comunicación es complicado. Sí, sí, sin duda. Pero eso, o sea, eso yo creo que por desgracia es un poco la realidad del baloncesto y no, no de nuestro baloncesto de primera fe, ¿ves? Sino uno de los objetivos que digamos transversales tenemos y que no, o sea, que no son meramente deportivos, que es el de la representatividad o el de, para nosotros una de las cosas que hablábamos mucho y yo les transmitía al club y hablaba con Javi, se dijo, estamos en un punto en el que, vale, nos vamos al Palacio, cambiamos de una instalación que ronda los 1000 a una que va a rondar los 5000. Es decir, yo quiero que la gente se vea representado por los chicos que hay en la pista. Yo creo que la gente sepa a quién va a ver jugar. Sí, sí. Y bueno, pues eso de toda la gente que ha apoyado fielmente, ha apoyado fielmente al club en sus 20 años de historia, han podido tener esa sensación con ciertos jugadores a lo largo de sus momentos y que ahora es muy importante que de cara a este cambio que hemos vivido podamos seguir intentándolo, que esto no quiere decir que lo vayamos a conseguir siempre, ¿eh? Y que si no se consigue tampoco es un fracaso, porque hay otros factores que van asociados a esto, pero creo que sí, creo que es importante, porque creo que los proyectos deportivos van de la mano a proyectos de club o proyectos sociales más grandes. Y yo creo que eso es una de las cosas chulas que tiene o que tenemos ahora mismo como Alimerca Oviedo Baloncesto, que es que estamos en el punto de partida de algo que puede ser chulo. Pero recuerdo, os refuerzo eso, punto de partida. Punto de partida. No quiero y no me gustaría que nos confundiésemos. Y creo que eso lo he dicho, no, no lo digo por vosotros en concreto, sino digo en general y lo he dicho en otros sitios. Es decir, que nosotros somos el Oviedo Baloncesto que hace 6 meses estaba jugando en Pumarín, ¿eh? Y tenemos la suerte de estar metiendo 4000, sí, pero que esta liga es muy complicada, muy complicada. Y que el trabajo está siendo, bueno, maravilloso, está siendo excelente, pero que nuestra realidad sigue siendo la que es. Una realidad de trabajo, de humildad, de sacrificio, de esfuerzo, de que si nuestro día a día es bueno, podremos competir con cualquiera. Si nuestro día a día no es bueno, nos ganarán cualquiera. Oye, un último Entonces apunte eso y es te deja. importante. Sí, 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 no, tranquilos. Eh, que este fin de semana, felizmente, Hugo ha vuelto a jugar. No sé si has podido hablar con él. No sé si te Sí, ha comentado algo. Hugo sí, López. bueno, sí, sí, sabéis que la relación ahí es fluida, eh, profesional y personal incluso. Eh, mm, Estuvo viendo al equipo la semana anterior en Fuenlabrada, ya nos decía y les decía a sus compañeros, bueno, a sus compañeros, a sus amigos, que se encontraba bien, que ya estaba en disposición de jugar, siempre que su entrenador lo considerase. Y sí, ya vi que el otro día jugó a 1 minuto 50 y pico, le pude ver y ojalá pueda tener todos los minutos que, que sea oportuno, porque creo que es un jugador más que preparado para esta competición y que puede dar mucho allá en el equipo donde esté, que en este caso es Movistar Estudiantes, y ojalá les dé mucho. Me alegraría por ellos a nivel grupal y por Hugo a nivel personal. Yo antes de terminar puedo meterlo puedo tirar por la borda todo lo que hemos hablado, de la prudencia de Sí, la que hemos Sí, hecho gala. sí. A ver, yo, por supuesto, no hablo de objetivo, porque evidentemente objetivos hay que ser muy, y estoy totalmente de acuerdo, lo sabes, ¿no? Contigo en esa prudencia y en ese saber dónde se está y que al Palacio se ha llegado este año, pero venimos de donde venimos. Pero bueno, sí que noto, además hablando de estos tres
jugadores ya más veteranos en el equipo y yo creo que es algo que se respira. Las cosas van bien, el equipo transmite cosas positivas. ¿Te da la sensación de que hay un espíritu de intentar culminar un año tan especial como este con esa lucha, por lo menos lucharlo, ese playoff? Siempre está en Bueno, yo mente no sé. Entiendo, Antonio, perfectamente lo que quieres decir a ver, ¿cómo te digo? Yo creo que hay un ejercicio de madurez por parte de estos chicos que vamos diciendo que son un año mayores, un año más de experiencia, un año más en la ciudad, un año más en el equipo. Entonces, evidentemente, todos queremos que este año y ojalá podamos hacer una temporada que de alguna manera mejore la anterior. Ujú. Y ahí está. Claro. Ojalá. Sí, Si sí, el año pasado hacemos... con eso, ¿no? Efectivamente, ¿sabes? Y ahí la respuesta está implícita. Claro, ojalá. Ojalá. Pero desde la responsabilidad. O sea, y ya te digo yo, que lo que trabaja el equipo todos los días es por ganar a todos y cada uno de los rivales. Todos los partidos, todos los fines de semana. Ahora, eh, siempre juegas contra un rival que va a hacer lo mismo que tú, pero desde el otro lado. Y dos, creo que esa responsabilidad que tenemos que tener va más con nuestro trabajo diario que con lo que pase el fin de semana. Lo que pasa el fin de semana suele ser consecuencia de ciertas cosas, ¿no? Ahora que todos tenemos claro que estamos aquí para intentar dar pasos adelante, todos lo tenemos claro. Y que a eso también nos va a ayudar la gente y el entorno, ¿eh? Y que el Palacio se llene, pues sin duda va a ayudar a sacar partidos en casa. Vamos, ninguna duda. Y el primero este fin de semana, esperemos, el sábado a las 7 de la tarde. Pues ojalá, pero que o sea, tengamos muy claro qué equipo es Menorca, ¿eh? Sí, sí. Tengamos muy claro qué equipo es Menorca, que bueno, pues simplemente no voy a entrar en el plantillón que tienen, sino un dato, bueno, la mayoría de sus cupos son jugadores con pasado ACB, de sus cupos, de sus Mm. cupos, que eso no lo puedo decir, creo, ningún equipo de la liga menos ellos. Vale. Luego Qué ya hablamos pasada. del resto de jugadores. No, luego el resto de jugadores que tienen, a mi parecer, una de las mejores plantillas de la competición. Y a lo mejor quitando los 4 transatlánticos, pues es la siguiente mejor plantilla. Más gol que ese equipo, no sé si hay alguien que lo tenga, ¿no? De dinamita, ¿no? Bueno, no lo sé, ellos han hecho un súper trabajo allí en la isla por la promoción del baloncesto, por ser capaces de reclutar ese talento, por juntar a un grupo de jugadores que les hace un equipo muy peligroso, ¿no? Muy peligroso. Y un Mm. equipo con mucha experiencia en la competición y en otras competiciones. Entonces, bueno, será una guerra. Pues sí. Bueno, Íñigo, nos emplazamos a este Bueno, sábado en el Palacio y muchas gracias por prestarte a esta entrevista. Y nada más. gracias a vosotros y a Vinx por darle voz y visibilidad al baloncesto, al deporte asturiano y en concreto a la Limerca Oviedo Baloncesto, que siempre hace falta este tipo de iniciativas. Muy bien, nos vemos en el Palacio. Gracias. Chao. Hasta luego, Íñigo. Bueno, despedimos a Íñigo de la Villa, director deportivo de la Limerca de Baloncesto. Creo que ha dejado bastantes titulares para repasar bien a fondo esta entrevista. Y nada, vamos a charlar unos minutillos tanto con Antonio Orca como con Gabriel Gallego, los responsables este fin de semana de llevar el partido, la narración de Vinx Televisión a sus casas. ¿Qué tal, Gabri? Hola Juan Carlos, hola Lorca, ¿qué tal? Muy buenas. Bien. Bueno, no sé si queréis comentar algo de lo que ha dicho Íñigo o pasamos ya a hacer un poquito de previa. Y también os quería preguntar que qué tal estáis en los micrófonos de Vinx en estas últimas semanas. Bueno, para mí un placer porque creo que el
proyecto es muy chulo, agradecer a Vince, la apuesta por el baloncesto, por el Alimerca Oviedo también, a lo veo baloncesto yo creo que también, bueno, pues acompañar, ¿no? En este proyecto, yo creo que es muy importante tanto para Vince como para el propio Alimerca Oviedo, y luego yo que he tenido la suerte también de retransmitir al lado de dos grandes comentaristas como son con el que debuté Antonio Lorca, compañero de la Nueva España, y también con Juan Carlos Abad en estos últimos dos partidos. Así que, bueno, para mí la experiencia muy completa, salvo que el balance ha sido de momento de 1-2, de una victoria y 2 derrotas. Pero bueno, esperemos revertirlo ya a partir de este sábado ante Menorca. ¿Cómo lo veis? Bueno, en cuanto a la entrevista de Íñigo que decía, me parecía interesante. Creo que ha comentado cosas chulas, ¿no? Un poco poner los pies en el suelo de la realidad del equipo y en positivo, ¿no? También de una manera positiva, ¿no? Que parece que cuando se dice poner los pies en el suelo tiene que ser siempre algo malo, y en este caso no es malo, sino simplemente intentar analizar con objetividad la situación por la que atraviesa el club, que es buena, yo creo, pero me ha parecido un tono interesante, ¿no? El que ha utilizado Íñigo. Y luego, con respecto a las retransmisiones, yo tuve la primera, que creo que, bueno, fue la primera, ¿no? Que era como un poco de prueba. Luego tuve la suerte de escucharos el otro día, que creo que fue una relación que estuvo muy, muy, muy bien. Creo que es súper importante, ¿no? Que la gente pueda ver los partidos, sobre todo los de fuera de casa, ¿no? Los que no puede ver la gente de aquí de Oviedo en el Palacio, que es el mejor sitio para verlo, ¿no? Pero cuando juegan fuera y que se pueda seguir así en abierto, creo que es un paso adelante, y todo lo que sea promocionar el baloncesto creo que es una pasada. Yo encantado, cuando pueda echar una mano, siempre ahí estaré. ¿Qué esperáis este fin de semana? Íñigo ha utilizado la palabra guerra y me parece muy oportuno. No sé cómo lo ve Gabri, pero lo voy a dejar un poco Gable, que ya me han escuchado a mí bastante. Así que te dejo, Gabri, ahí que nos hables de Menorca, que lo esperas este sábado. Bueno, a ver, yo creo que lo definía muy bien ahora Íñigo de la Villa, ¿no? Definiéndolo como una batalla. Al final es un partido, pues yo creo que muy atractivo, primero para el entrenador, perdón, para el espectador medio, para el espectador que quizás no tenga, bueno, pues el que no tenga plan para el sábado a las 7 de la tarde, por un lado va a tener un buen espectáculo a través de las cámaras de Vince, y el que pueda, que vaya al Palacio, desde luego. Y luego, pues bueno, un rival que al final, como todos, lo estamos viendo, ¿no? Yo creo que desde que empezó la temporada todos te ponen en aprietos. Yo creo que el otro día, pues bueno, el Oviedo ya dejó, digamos, de lado a un equipo como Palencia, un equipo que sabes que va a estar peleando por el ascenso, un equipo diseñado para estar arriba, si no es por la primera plaza, seguro que por tener el factor cancha en el playoff. Ya hemos dejado atrás también a Estudiantes. Yo creo que ahora, bueno, empieza una serie de partidos donde el Alimerca Oviedo, empezando por este, va a estar ya más en su liga, ¿no? Y yo creo que son estos partidos llamados un poco a ganar, ¿no? Marcados en rojo en el calendario para apretar fuerte, saber que aquí ya, pues, quizás no se va tanto a disfrutar, que también, sino más al hecho de apretar, de intimidar, de dejar la victoria en casa, y que podamos ver la mejor versión de todos los jugadores de Javier Rodríguez. Sí, yo el partido concretamente contra Menorca me parece un partido un poco trampa, o sea, no trampa, pero me da miedo precisamente por eso, porque al final es normal, ¿no? Clasifican los equipos, pues, los 4 de arriba, ¿no? Los que además lo están demostrando, tampoco hay que Coruña, Estudiantes, Palencia, Obradoiro, como los grandes tal, y luego, bueno, ahí está Alicante también, que yo creo que a lo mejor habría que empezar a pensar en incluirlo Sí. en ese cuarteto. Y Menorca a lo mejor no lo ves desde ese punto de vista, pero yo haría un ejercicio. Si coges la plantilla de Menorca y se la pones a Estudiantes, diría, vaya equipazo hizo Estudiantes este año. Te lo digo así. Sé que es Menorca y dice, pues es Menorca. Pero, joder, ¿quién no quiere tener en primera fe? A Littleson. ¿Quién no quiere tener en primera fe? Pacón. ¿Quién no quiere tener en primera fe? A McFadden. Bueno, en primera fe y en ACB muchos también, ¿no?
a Arteaga, bueno, ahora A se me Jaume, fue el otro interior, ¿eh? A Jaume Lobo. Wemby, este chaval español también, este interior, ¿cómo se llama? Que ahora se me fue, que viene de ACB también. Bueno, me Ujú. parece un equipo que por nombre es una pasada, ¿no? Y hoy estuve en el Palacio, iba a contar ahí una maldad, de que hablé un poco ahí con Raúl y claro, Raúl con Lobaco es como el encargado, ¿no? De defender al bueno del rival y estaba diciendo, es que son tres. O sea, en esa posición, Claro, o sea, yo puedo defender a uno, ¿no? Pero a los tres a la vez no puedo. O sea, lo digo también para hacerse una idea de la complejidad del partido del sábado, que por supuesto se puede ganar igual, ¿eh? Pero bueno, no, mm, no, no habrá que. Esto de nuestra liga, de no sé qué, bueno, sí, evidentemente, y por victorias, ¿eh? Que tampoco menor que le han ganado otros equipos y tienes que ir a ganarles como sea. Y es en casa y hay que sumar victorias y todo eso perfecto, ¿no? Pero que la complejidad del rival yo creo que es enorme, ¿eh? mm. Sí, sí. Sí, desde luego, y al final lo que acabas de comentar, Lorca, las plantillas, o sea, muchas veces pues la clasificación no hace justicia, ¿no? Al trabajo que se ha hecho en verano, a todos los presupuestos que hay por ahí camuflados, proyectos interesantes, Menorca es uno de ellos, pero bueno, ya empieza esto a coger temperatura, encima ahora el Oviedo Baloncesto cogió ahora esa, bueno, antes de la derrota, esta última en casa de Palencia, creo que al final estaba en un buen momento, 3 victorias, 4 derrotas, bueno, no estás con 3-5, pero yo creo que es un balance que hubiéramos firmado todos a estas alturas, también a tener un poco del calendario que hemos tenido hasta la fecha. Y al del sábado ese partido, bueno, pues como decía antes, un poco de los señalados, ¿no? De los que te puede ayudar a pegar ese estirón, a distanciarte de los equipos de la zona baja. Todavía hay equipos por ejemplo, con una victoria, está Melilla, está Guipúzcoa, está Palma Basket, equipos que, bueno, pues están en esa zona baja, enfangados con Mm. solo una victoria que quizás nos recuerda a otras temporadas en las que hemos estado nosotros ahí, sabemos de lo difícil que es luego pues recuperar y remontar, etcétera. Con lo cual, pues bueno, hay que dar un poco continuidad a todo ello. Pues, sabemos que además va a haber un gran ambiente, que apenas quedan muy pocas localidades ya para vender, que luego me imagino que lo hablaremos, pero ya estamos dando por normal meter en el Palacio de los Deportes a más de 5.000 espectadores y que a 5 días del partido apenas queden 300 o menos entradas para el encuentro y todo lo que se está generando, de alguna manera hay que aprovecharlo, porque yo al final me pongo en el lado, no me pongo en el lado igual de los 1.500 que íbamos siempre a Pumarín o incluso de los 2.000, podríamos decir 2.000 espectadores que de algún modo pues igual eran rotatorios en Pumarín, si me pongo a veces del lado del acompañante, del que viene en el 2x1, del que quiere engancharse al baloncesto, muchas veces a esos espectadores, aparte del espectáculo que ya de por sí les das, si ven victorias, todavía se enganchan más. O sea, es más fácil, digamos, cebarlos con victorias que no, que de lo contrario. Entonces, bueno, todo eso al final suma y hay que dar sentido un poco también a todo, ¿no? Al proyecto, a la inversión, a toda la oportunidad que tenemos por delante y yo creo que en ese sentido, partidos como el del sábado tienen su importancia. No, sobre todo en la pedagogía a la gente que no está tan enganchada a la primera FEP, decirle que viene Menorca, pues hombre, ha estado bien repasar la plantilla, porque aunque no le suene ningún nombre, pero decir que es un equipazo, que cuesta, a veces cuesta, oye, viene Menorca, bueno, pues esos quiénes son. O viene Tizona, pues no, pues mira, Tizona el año pasado y el anterior jugó a playoffs haciendo un baloncesto espectacular. Bueno, son cosas que tenemos que ir trabajando también en este crecimiento de gente que siga al club, ¿no? Que esta liga es muy competida y con un nivel de baloncesto muy alto en todos los equipos. Sí, pero bueno, tomo esa pedagogía es buena y en algunos casos sí, hay que hacerla siempre, pero en algunos casos es completamente inútil. Me Bueno, refiero, me refiero a que, y en eso estoy de acuerdo con Gabri, en el que evidentemente hay de todo. También hay que desmentir un poco eso de que solamente la gente solamente viene por. O sea, evidentemente, si hay victorias, el ambiente mejora, el mensaje llega más, habrá. Pero bueno, yo veo que el espectador que está acudiendo al palacio
busca, por supuesto, que el equipo vaya bien, que el equipo le transmita, que el equipo, por supuesto, si puede ser, gane, pero hay más cosas, ¿no? También veo un ambiente que está gustando, mucho padre e hijos, que yo creo que eso es súper interesante también, ese ambiente que se está generando. Yo ya lo dije el otro día, tengo el panadero que me me pregunta. Hay Sí. ciertos detalles que yo creo que hacen que se está generando algo ahí alrededor, que la gente no es especialmente, sí es comprensiva con el equipo, sí es comprensiva con la realidad del equipo, pero evidentemente esto es deporte y en el deporte manda muchísimo, muchísimo, muchísimo las victorias. Claro. Sí, y luego que ya la Limerca Oviedo empieza a ser debate, ¿no? En pequeños, bueno, pues grupos de trabajo, en la calle, ya por sí, ya desde hace mucho tiempo en los medios de comunicación, tú, Norca, pues solo hay que leerte en la Nueva España, o solo hay que ver también los espacios que hay de la Limerca Oviedo baloncesto en las radios, etcétera, con entrevistas perdón, o tertulias. Y luego ya que lo que acabas de comentar del panadero es un ejemplo extrapolable que quizás a quienes seguimos sobre todo el básquet desde hace muchos años, que quizás personas con las que igual no habías hablado nunca de baloncesto, ahora de repente, pues y yo lo celebro y para nada los veo carros, ojo, que muchas veces a esta gente se les critica, al revés, o sea, a esta gente se les tendió la mano y ellos la cogieron y ahora mismo, oye, se han enganchado al proyecto. Muchas veces con personas que jamás hubiera imaginado yo hablar de baloncesto y al otro día pues me decían, uy, el otro día tenía que haber jugado más Parham o por qué no salió más, yo qué sé, Alonso Faure, ¿no? Y yo, qué bien, ¿no? Qué bien que eso sea debate. Además siempre desde un clima muy sano, muy constructivo, la Limerca Oviedo baloncesto además invita a ello, no es el fútbol, gracias a Dios, en ese sentido es algo muy alejado al fútbol, pero que el hecho de que la Limerca Oviedo empiece a ser debate para bien en la sociedad y sobre todo en pequeños círculos en Oviedo es algo a tener en cuenta y que quizás era inimaginable hace pues 6 o 7, 8 años. Sí, que critiquen, eso es fabuloso, sí, y bueno, lo de sube carros, vamos, eh, como, más no vale que la gente se suba al carro, porque es que si no, claro, Claro. el puritanismo en ese sentido me parece la mayor estupidez, ¿no? que pueda haber, ¿no? O sea, como que se suban, por favor. Abren la puerta y que hay sitio para todo de momento, ¿no? Y si no lo hay, pues ya es maravilloso también, ¿no? Eso no tiene Bien. sentido que se tiene que subir al carro todo el mundo, claro. Pues sí. ¿Dónde creéis que va a estar la clave del partido el sábado? Pues ya lo he dicho, en Lobaco. Puede ser, puede ser. El otro día Sí, creíamos que iba a ser la clave en Palencia, ahora sí lo comentamos, y casi nos lo desgracian. sí, bueno. Esas acciones, ¿no? Bueno, yo creo que fue la única que realmente me molestó un poquito del otro día, fue la de, bueno, esa falta, bueno, esa falta que nos pitaron, ¿no? Porque encima acabó con un triple al final, ¿no? Yo creo que fue una Yo acción un poco... he de decir que yo hubiera seguido jugando, ¿eh? Que tú Ya hubieras sabes sido que yo jugando. luego, sí, Ya, ya lo bueno, comentamos en tú directo. como yo jugábamos al rugby, claro. Sí, Entonces a veces confundimos los términos. Jueguen. Jueguen, sí, sí. Pero bueno, sin más, Yo yo creo creo que... que, volviendo un poco a la pregunta, ¿no? Que nos hacía Juan Carlos, yo creo que, bromas aparte, evidentemente tampoco hay que dejar de lado a Lobaco, que por supuesto va a ser un jugador imprescindible de aquí a final de temporada. Pero yo me quiero quedar con lo bueno que hemos visto en Palencia. Otras veces, quizás en este tipo de escenarios, la Limerca Oviedo igual se hubiera dejado ir, igual hubiera llegado prácticamente con el partido inalcanzable a falta de 5 minutos y creo que al final se compite ante todo un equipazo como es Palencia y acabas perdiendo solamente por 8 puntos de diferencia, ¿no? A mí me está gustando lo que estoy viendo, creo que está siendo un equipo bastante más competitivo de lo que era la temporada pasada, mucho más compensado, mucho más hecho. También el hecho de dejar a jugadores del año pasado, tener un bloque pues precisamente con los Lovaco, con los Cosials, jugadores que bueno, que se están dando scratch, o sea, podríamos poner muchos más nombres y sobre todo también por el hecho de Javier Rodríguez, le da cierta continuidad, ¿no?
Antes lo hablabais con Íñigo de la Villa, encontrar la mejor versión de Calvin, de Hermanson va a ser clave. Tuvo aquel buen partido frente a Tizona y luego se desinfló en los últimos encuentros. Pero bueno, volver a encontrar ese Calvin puede ayudar mucho al OCB, a ver también el juego interior con el propio Faure. Sobre todo me quedo con la evolución en las últimas jornadas de Daniel Shellis. Creo que está siendo un jugador cada vez más importante para el equipo. Entonces, bueno, yo creo que tiene muy buena pinta este baloncesto y al final, lo dice muchas veces Javi, se crece a partir de las victorias, de las derrotas también, pero de las victorias muchísimo más. Y yo creo que en ese sentido el baloncesto pues tiene mimbres para plantar cara y así lo hemos visto a cualquier equipo. Os voy a soltar una cosa que me sueltan a mí y que a veces no sé qué contestar cuando me preguntan por baloncesto. Porque es verdad que el otro día, y yo creo que ha pasado en más partidos, ¿no? Que me decían, es que siempre les pasa, que yo creo que no es verdad que les pase siempre lo mismo, ¿no? Pero siempre les pasa lo mismo, ¿no? Que el primer cuarto, pero sí creo que ha pasado en más partidos. Creo que pasó contra Obradoiro, que Puede el ser. primer cuarto como que se Bueno, defiende el peor, parcial de no se inicio, el recibe. parcial de inicio de Estudiantes es terrible, por ejemplo. Parcial de inicio de Estudiantes, parcial de inicio de Obradoiro, el otro día contra Palencia también, yo creo que, y además en todos esos partidos yo creo que ese parcial de inicio lastró bastante, ¿no? Porque son equipos de un nivel que cuando te sacan 10 12 puntos ya es muy difícil darle la vuelta porque tienen mucho gol. No sé si veis que pasa algo en ese primer cuarto, que a mí yo no sabía responder esta pregunta que me planteaban el otro día. Pero es cierto que se ha dado en varios partidos y el otro día en Palencia fue otro caso. No sé si se os ocurra una explicación, cómo respondo a esa pregunta. Es La verdad que complicado. Fíjate que hace unos años era el tercero. Yo recuerdo de lo Sí, de baloncesto que siempre tenía la pájara en el tercer cuarto y luego era cuando aparecía Pumarín en el último. En el último cuarto, pues entonces para remontar, había ya partidos que eran inalcanzables. Lo del primer cuarto, bueno, al final, oye, si hiciéramos los 4 cuartos completos, quizás estaríamos ahora sería. mismo siendo candidatos a jugar la Copa Princesa en enero, ¿no? En febrero. Sí, Entonces, bueno, a ver, la es ex. complicado muchas veces aguantar a Miuras, ¿no? Es difícil, pero bueno, el equipo, yo lo que decía antes, no pierde la cara y llega vivo a los finales de partido. Quizás podríamos excluir algún encuentro concreto, el de Estudiantes, bueno, algún partido en lo que no llegamos ahí a pelearlo hasta el final, pero bueno, así todo el equipo da la cara y yo me quedo con eso, pero es una pregunta también muy curiosa la que nos hace Lorca. mm. Sí, yo creo que a lo Bueno, no mejor sé también si es queréis. cogerle el tono, ¿no? Defensivo al partido hasta que no le cogen ese tono, ven bien por dónde cómo frenar, ¿no? La anotación del rival sufren un poco al principio, no lo sé. Puede ser, porque luego el equipo sí que se mantiene bastante bien el plan de partido y, y sube el tono defensivo. Somos una de las mejores defensas de la liga. La semana pasada éramos el mejor reboteador defensivo de la liga. Bueno, no sé si es hasta que se ponen las pilas, porque a algún jugador sí que le pasa, que sabemos que 3 4 5 jornadas hasta que se empieza la competición le cuesta. Y yo, pues a ver si estamos ya en los 40 minutos del principio, no lo sé. Es el objetivo, desde luego, Mm, para este sábado, sin ir más lejos. Sí, no venía bien el sábado, sí. sí. Bueno, yo creo que el Palacio va a responder y que espero que salgan enchufados. Creo que nos pasamos de la hora, chicos. Ha sido un placer teneros. Nos vemos el sábado en el Palacio y la próxima semana por aquí. Pues muy bien, un placer, A Gabri, disposición. que esté por aquí. Un placer, Lorca. El sábado te tengo, ¿no? En el set, ¿o qué? Sí, si me quieres, me tienes. Pues te quiero. Pues nos veremos allí. Muy bien. Chao. Antonio, Gabri, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención y nada, podéis seguir el programa tanto en Vinx TV en su emisión en Telecable como en YouTube durante toda la semana. La próxima nos veremos por aquí en Oviedo Baloncesto 360. Un abrazo, chao.